El objetivo es analizar el consumo de alcohol en un adolescente desde una perspectiva clínica, explicando no solo lo que se observa en su conducta, sino lo que ocurre internamente en su organismo. A partir de un estudio de casos se busca evidenciar cómo el alcohol actúa directamente sobre el cerebro en desarrollo, alterando neurotransmisores claves como el GABA, el glutamato y la dopamina, lo que no solo genera una desinhibición momentánea, sino que también modifica conductas de patrones. Adicional, afecta en su comportamiento, toma de decisiones y su desarrollo normal del cerebro. Bueno, comprender las bases bioquímicas, toxicológicas y farmacológicas del alcohol es fundamental porque permite entender por qué sus efectos van mucho más allá que el emborracharse. ¿Sí? Por ejemplo, pocas personas saben que el alcohol se transforma en acetaldehído, que es una sustancia altamente tóxica para el cuerpo. ¿Sí? Una sustancia que en su consumo en la adolescencia puede afectar de forma duradera y puede afectar las áreas. ¿Qué pasa realmente en el cerebro de un adolescente cuando consume alcohol? No se trata solo de una decisión, sino de un proceso que involucra el cerebro, el cuerpo y su entorno. Este es el caso de un adolescente de 16 años, estudiante, quien inició el consumo de alcohol a los 14 años en reuniones sociales. Lo que empezó como algo ocasional hoy ocurre casi todos los fines de semana, afectando su conducta, su rendimiento académico y sus relaciones familiares. Cuando se consume alcohol, su cerebro cambia. El alcohol aumenta la actividad del GABA, un neurotransmisor que genera relajación, pero también disminuye el glutamato, afectando la memoria y el aprendizaje. Al mismo tiempo libera dopamina, generando placer. Y ahí está el problema. El cerebro aprende a repetir lo que le hace sentir bien. El alcohol entra rápidamente al cuerpo vía oral y en minutos llega al cerebro. Se distribuye por todo el organismo y es metabolizado en el hígado, produciendo una sustancia tóxica llamada acetaldehído. Pero el cuerpo no siempre logra eliminarlo rápido y ahí comienzan los efectos negativos. A corto plazo, el adolescente presenta desinhibición, impulsividad y dificultades para pensar con claridad. Pero a largo plazo el daño es más profundo, afecta el cerebro en desarrollo, el hígado, la memoria y la toma de decisiones. Además aumenta el riesgo de dependencia, especialmente cuando el consumo inicia a edades tempranas. En el caso clínico, la combinación de edad temprana, frecuencia de consumo y factores psicosociales aumenta significativamente el riesgo de complicaciones físicas, cognitivas y emocionales, lo que hace necesaria una intervención oportuna e integral. En este caso, el consumo no es solo una conducta, es una respuesta a su entorno. Falta de supervisión, influencia de pares y dificultades emocionales. Entender cómo funciona el alcohol en el cuerpo nos permite ir más allá del juicio y acercarnos a una intervención más humana y efectiva, porque detrás de cada consumo hay una historia que necesita ser comprendida. Bases bioquímicas. Cuando el alcohol entra al cerebro no es una sustancia cualquiera, es un depresor que altera dos neurotransmisores clave. Primero, potencia el GABA, el freno natural del cerebro. Facilita la entrada de cloro a las neuronas, las relaja y las apaga un poco. Resultado, el chico siente relajación, desinhibición y una sensación rápida de bienestar. Por eso en las reuniones con los amigos, el alcohol le parece la solución perfecta al estrés. Segundo, bloquea el glutamato, el acelerador del cerebro en los receptores NMDA. Esto afecta la memoria, la atención y la concentración. Exactamente lo que está pasando con su bajo rendimiento académico y sus problemas para concentrarse en clase. Y por si fuera poco, libera dopamina en el núcleo accumbens, la zona del placer y la recompensa. El cerebro aprende que beber igual a placer inmediato. Por eso cada vez quiere repetir. Como nos explica Ayesta, en un cerebro de 16 años todavía hay un desarrollo. Estos cambios se graban más profundo y más rápido. Por eso, lo que empezó siendo algo ocasional se volvió un consumo casi diario. En los efectos de las bases toxicológicas encontramos que en el consumo de alcohol en el adolescente su cuerpo no reacciona de la misma manera que la de un adulto, porque el alcohol actúa como una sustancia tóxica que afecta de forma inmediata al sistema nervioso central, generando lo que es desinhibición, alteración del juicio, impulsividad, dificultades en la coordinación, y eso explica el por qué en el caso observado aparecen conductas de riesgo, problemas escolares y cambios en el estado de ánimo. A nivel interno, el organismo transforma el alcohol en acetaldehído, ¿sí? Una sustancia que es tóxica para nuestro cuerpo y esto puede provocar lo que son náuseas, vómitos y malestar general. Sin embargo, lo más preocupante ocurre cuando esto sucede a largo plazo, ya que el consumo frecuente en la adolescencia puede afectar el desarrollo del cerebro, especialmente en las áreas relacionadas a lo que es el autocontrol, la toma de decisiones y la regulación emocional. Además, pues también aumenta el riesgo de crear una dependencia, ya que el organismo se adapta progresivamente a la sustancia, generando tolerancia y una necesidad de consumo. Bases farmacológicas.
Ahora veamos cómo el alcohol se mueve por el cuerpo y por qué engancha tan fácil. Se absorbe rapidísimo en el intestino delgado y como es muy soluble en grasa, llega al cerebro en cuestión de minutos. Por eso siente los efectos casi al instante, desinhibición, euforia y alivio. El hígado lo procesa, pero lo hace a un ritmo fijo, solo elimina entre 8 y 12 mililitros de alcohol puro por hora. Eso se llama cinética de orden cero. Si bebe varias cervezas o tragos en una noche, el alcohol se acumula en la sangre y los efectos se hacen más fuertes. Con el tiempo, el cerebro se acostumbra y genera tolerancia, necesita más alcohol para sentir lo mismo. También aparece la dependencia cuando no bebe, aparece irritabilidad, ansiedad y ganas irresistibles. Y aquí está la clave en los adolescentes. Su corte prefrontal, la parte que dice para esto te puede hacer daño, todavía está inmadura. Por eso la presión de los amigos y la falta de supervisión familiar hacen que pase de beber de vez en cuando a necesitar beber mucho más rápido. Conclusiones. Lo que está viviendo este adolescente de 16 años no es solo una mala etapa ni pura rebeldía. Su consumo problemático tiene una explicación científica muy concreta. El alcohol cambia la química de su cerebro y se mueve por su cuerpo de una forma que genera placer inmediato y control muy difícil. Y como su cerebro todavía está en pleno desarrollo, estos cambios se producen más rápido y dejan una huella más profunda. Por eso, lo que empezó siendo algo social terminó convirtiéndose en un hábito casi diario. Entender estas bases es la clave, porque cuanto antes actuemos, más fácil es ayudar a su cerebro a recuperarse y evitar que el problema se vuelva crónico.